Nuevamente me da gusto saludarlos a través de este medio. Yo soy el licenciado Juan M. Solís y quería hablar este día acerca de el Tratado de Guadalupe Hidalgo con una meta en mente. Actualmente estamos aquí en los Estados Unidos sufriendo un ataque diariamente de parte de ICE o de parte del Departamento de Migración en varias ciudades, así como lo hacen diariamente a través del país. Hemos visto redadas en la cual arrestan a padres, madres de hijos ciudadanos. Indiscriminadamente han decidido inhumanamente, anticristianamente, abusivamente, arrestar y detener y expulsar a grandes números de inmigrantes, principalmente mexicanos. Cuando el señor Trump entró a su puesto, él fue muy claro en cuanto a lo que iba a hacer. Él anunció de que nosotros, los mexicanos, éramos hombres malos, le llamó bad hombres, que eran los criminales, que eran los violadores, que eran los drogaditos, y propuso construir un muro entre la frontera de México y los Estados Unidos. Esto pues ha elevado el racismo, la esquizofrenia en contra del mexicano de una forma muy agresiva. Diariamente estamos viendo ejemplos de discriminación en nuestra comunidad. Últimamente el presidente Trump propuso anular el Tratado de Libre Comercio. Pues nosotros proponemos que se le pague con la misma moneda. Hay que renegociar todos los tratados. Si él quiere arbitrariamente, unilateralmente anular tratados, pues vamos a hablar de anular el tratado en la cual bajo una invasión nos robaron, a México le robaron 1.3 millones de kilómetros de hectáreas cuadrados, o 525,000 millas cuadradas de territorio. Territorio que incluye los estados de Arizona, California, Colorado, Nuevo México, Nevada, Utah, Wyoming y algunas otras áreas de otros estados. Un robo inmenso. Lo que ocurrió fue muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo mi hogar, mi propiedad. Tengo un vecino. Ese vecino quiere mi propiedad. Así estaba en el 1846, 47, 48, México con los Estados Unidos. Eran vecinos. Los Estados Unidos quería el territorio de México. Inclusive ofreció comprar a Nuevo México y a California. Después de que ya Texas se había anexado y se estaba considerando independizarse y anexarse a los Estados Unidos. Había una controversia en cuanto a qué era la frontera entre México y los Estados Unidos. México argumentaba que era la frontera o la línea que marcaba la división entre los dos países, el río Nueces. Los Estados Unidos quería traer la frontera o la línea que dividiría los países al Río Grande, naturalmente embarcando más propiedad. Había grandes disputas sobre cómo y quién era dueño de qué territorio. Entonces así es que yo tengo un argumento con mi vecino acerca de quién es dueño de ciertas áreas de mi propiedad. El vecino decide invadirme
toma con grandes armamento, me pone un arma al 100 y me tiene en el suelo y me dice, pues firma aquí, ahora la propiedad tuya es mía, pero de pilón te voy a dar 100 pesos. Y tú firmas o yo firmo. Pues realmente es lo que pasó en el 1848. México estaba derrotado, lo habían invadido, bajo presión decidió vender o trasladar 525,000 millas cuadradas de propiedad a los Estados Unidos. Y así fue como nos robaron gran parte o la mitad casi de lo que era o es México. Entonces hay muchas dudas en cuanto, bueno, en mi punto de vista no hay ninguna duda. Ese tratado es un tratado ilegal, debe ser nulo porque no fue negociado como debe ser, fue negociado bajo presión, forzaron a México que realmente se rindiera y a la fuerza de la invasión firmó un documento que realmente no fue voluntario y por supuesto es nulo. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo una petición al gobierno mexicano, en particular al presidente Peña Nieto, porque el presidente es el único que puede poner un reclamo y pedir indemnización y pedir que el Tratado de Guadalupe Hidalgo se reconsidere, renegocie ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. El único que puede hacerlo es el presidente de México, y nosotros queremos, así en compañía con algunos mexicanos que han tenido la valentía de pedir lo mismo, así como el candidato presidencial Lázaro Cárdenas y varias otras personas en México que han hecho el mismo llamado. Nosotros aquí en los Estados Unidos nos unimos a ese llamado, pero no tanto porque pedimos la indemnización, sino porque pedimos un alto a las deportaciones. La única arma que tenemos actualmente es de enfrentar estos ataques con fuerza y resistir las deportaciones. No es suficiente salir a la calle y manifestar como lo hemos hecho. Miles de personas han salido a manifestar, ¿y a dónde nos llega? Realmente no llegamos a ningún lado, excepto de que hacemos mucha publicidad al problema que tenemos. Y no estoy diciendo que no debemos de hacerlo y amplificarlo y hacerlo más grande esas manifestaciones. Sin embargo, para poder tener algo legal en cuanto a cómo negociar con los Estados Unidos y lograr algún día el alto a las deportaciones, debemos de exigir y pedir que el gobierno mexicano haga lo justo, se amarre el pantalón o las faldas y haga esta petición ante las Naciones Unidas y pida que el Tratado de Guadalupe Hidalgo es nulo y por supuesto debe de haber indemnización para México. Eso encubriría millones y billones de dólares, pero realmente lo que buscamos es de que haya justicia. Lo que buscamos es de que haya un alto a las deportaciones. Hay mucho sufrimiento en nuestras comunidades actualmente. Las familias están derrotadas, están quebrantadas. Llega ICE y a veces se deporta el padre o la madre y deja a los niños a veces abandonados o separados, las familias. Y eso no es el propósito de las leyes de inmigración. Las leyes de inmigración deben ser humanas. Y el punto que nosotros queremos hacer y enfatizar es de que a un mexicano, él es nativo de esta tierra. Y por supuesto, como es nativo de esta tierra, esta es tu patria, igual que la de cualquier otro. Y es imposible, y es ilegal, es inhumano, es inconstitucional de que un mexicano sea expulsado de este país
Y esa debe ser la actitud del gobierno mexicano y debe de exigirlo ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Pues con eso me despido. Es un breve recuento de lo que yo considero son nuestros derechos bajo un tratado como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue ilegal, fue un tratado que debe renegociarse, y si quiere Trump renegociar el Tratado de Libre Comercio, asimismo se debe renegociar el Tratado de Guadalupe Hidalgo y que cesen las deportaciones inmediatamente.